Bienvenido a nuestro programa Medio Ambiente y un poco más. Hoy hablaremos con respecto a lo que son los terremotos, ya que hay muchas personas de la gente común que he escuchado hablando que es por la temperatura que está temblando la tierra y que los altos calores. Entonces eso me ha llevado a preparar este tipo de programa donde vamos a enfocar el por qué, cómo funciona, cómo está estructurada lo que es la Tierra y por qué siempre un terremoto es un factor potencial que siempre puede ocurrir en cualquier momento. Bueno, dentro de todo esto, para hablar y ver cómo es la composición de la parte de la Tierra tiene dos capas, una corteza y la otra parte que es roca fundida, pero ese fundimiento viene siendo como algo, como un magma, y la comparación que podemos hacer, cómo es la Tierra y cómo está compuesta, más o menos que tiene una similitud, para que la gente lo pueda entender, la podemos comparar como si fuera un huevo. Un huevo, la cáscara viene siendo la corteza terrestre que está compuesta por la placa tectónica continental y la placa tectónica oceánica. Son dos placas sobre las cuales está compuesta la Tierra. Entonces, dentro de ella tenemos lo que es la clara, que viene siendo como una roca fundida, pero con una mayor densidad. Y la yema la podemos comparar como si fuera el núcleo de la Tierra. Y en esa parte ya compuesta, ¿qué pasa? Que la parte líquida no es líquida como agua, sino densa. Viene siendo casi como que si fuera una masilla a menor, a una menor densidad de lo que es una masilla. Es algo como que se pueda mover dentro de ese factor. ¿Qué pasa? Podemos ver también lo que es el calentamiento y el movimiento como si fuera una leche cuando está hirviendo. Que la nata que está arriba la podemos poner como la placa tectónica, que es la parte como que se queda más dura, y el movimiento de la leche antes de subir lo va moviendo, y hay un movimiento que se mantiene dentro de lo que es la Tierra. Eso sería la parte que podríamos ver. Entonces, en esta parte voy a hablar simplemente de dos movimientos de las placas tectónicas, el que es convergente y el que es divergente. Pero nos vamos a concentrar en el que es convergente. Convergente, que son dos capas, una capa oceánica y una capa continental. ¿Qué pasa? La placa continental tiene menor densidad que la oceánica, y en el momento que comienza o que una entra debajo de otra, técnicamente en la parte convergente puede ser una se subduce, que se mete por debajo de la otra. ¿Qué pasa? La que va por debajo de la otra tiene una mayor densidad, por lo tanto, como estábamos hablando, que era una parte como si fuera un líquido de una mayor densidad, vamos a hablar como si fuera el Fortimar o Mer de Abeja, algo que, ¿me entiende? La roca líquida, para poder entender cuál es el proceso de movimiento. Entonces, la placa tectónica, la oceánica, va en movimiento, entrando, subyuciéndose entre la placa continental. Cuando van esos movimientos, podemos ver que aquí haya un espacio que no esté nivelado, que tenga una montañita o algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el movimiento mantiene la parte líquida de la Tierra y queda esa parte que no mueve, o ese nudo que queda aquí entre la placa continental y la oceánica, ¿qué pasa? Se queda aquí, se va tensando, moviendo. Eso es milímetros al año que se va moviendo. Eso viene siendo el movimiento como si fuera el crecimiento de las uñas, que uno simplemente va creciendo, pero no ve el movimiento, pero están en crecimiento. De llega un momento, se va tensando, va haciendo fuerza, va haciendo fuerza porque hay un desnivel en esa parte, va haciendo fuerza. Cuando llega el momento de que rompe esa parte que está fuera de dentro, ¡tan!
Entonces realmente ese movimiento en el momento de romper es lo que se llama el terremoto. En la parte superficial se llama lo que es el epicentro. Entonces ahí se mueve bajo dos ondas, una onda tipo P, que es la primaria, y la S. ¿Qué pasa? Que la onda S tipo P se mueve de una forma lineal entre la Tierra, una forma lineal. Pero ¿qué pasa? Esa no es dañina, pero la onda tipo S se mueve simplemente en lo sólido, no se mueve en los líquidos. Entonces también se mueve de una forma perpendicular a la Tierra, es subida. Por eso es que cuando se mueve hacia arriba, mueve y puede hacer entonces lo que es el temblor y el daño realmente en lo que son las estructuras. ¿Qué pasa? El terremoto como tal no es un peligro, porque siempre han existido y seguirán existiendo. El problema de los terremotos son las edificaciones. Ese es el gran problema, pero como Estado y como forma, estamos estructurados de una forma para quedar blindado con respecto a lo que sean los terremotos, porque los terremotos se hacen la construcción de acuerdo a la parte histórica de cómo se han movido o los diferentes temblores de tierra con una capacidad superior al terremoto más fuerte que ha ocurrido en el territorio. Entonces, aquí están los técnicos, están obras públicas que antes de llevar a una construcción para manejar todo ese aspecto, los esquemas aquí todos funcionan a nivel de escritura, tiene que llevar los planos para determinar allá qué tipo de terreno, hay que hacer un estudio de suelo, porque el suelo que está más compacto, ese suelo rocoso, aguanta más que ese suelo arcilloso. En el suelo arcilloso, el nivel del movimiento de la onda S se multiplica exponencialmente, mientras que en la parte rocosa el movimiento es más lento con respecto al movimiento, por ser más, tener menos densidad, la parte que es o menos dura, el movimiento es mucho mayor. Entonces, en esta parte vemos que de lo que son los terremotos, entonces son los gobiernos y las instituciones que están correspondiendo con respecto a eso. Esa deficiencia que haya con respecto a lo que es la supervisión de los estudios de tierra, aparte de la construcción, es que hace que en un momento que pueda ocurrir un terremoto, ahí va directamente proporcional a los niveles de los seguimientos de las instituciones que se debe manejar, que así sería el número de muertos. El número de muertos va ligado a que no se han hecho las operaciones que se deben hacer. Entonces tenemos muchas operaciones, deficiencia de no tener la cantidad de personal en las instituciones para cubrir y hacer el trabajo como es, o agarramos, copiamos eso de otro país, todo, sin tener nosotros un andamiaje de cómo haríamos que eso funcione, y por lo tanto entonces tenemos el dato escrito, pero no sabemos cómo funciona, porque culturalmente lo que es la forma y la estructura y el andamiaje de cómo funciona no lo tenemos, no está totalmente dominicanizado. Y eso son parte de los grandes fundamentos por la cual los terremotos hacen daño. El terremoto como tal no es un peligro. El peligro son las edificaciones. Por lo tanto, ahora que está de moda, después del terremoto de Venezuela, la gente está hablando de terremoto y personas que no pueden hasta dormir porque vino un terremoto. Yo quiero explicarles que no, siempre estamos en una parte potencial de que pueda ocurrir, porque la única forma que se detengan o que no se pueda o que dejen de ocurrir es cuando la tierra quede totalmente sólida. Ese es el único aspecto. Cuando
se acabarían los terremotos. Pero ahora en la composición de la tierra como tal, no hay forma de cómo determinar eso. Por lo tanto, las instituciones tienen que llevar una concentración con respecto a lo que son las obras civiles para evitar los catástrofes. Y entonces, por lo menos, deberían ser las comisiones ir elevando y evaluando contra terremotos las edificaciones primero públicas, donde se reúnen gran cantidad de personas, porque eso no avisa ni la hora ni el día en que puede pasar. Por lo tanto, ese es el punto donde se debe enfocar. Y luego de aquí, esas inspecciones de todas las que no califican se mandan a reestructurar, porque también se fortalecen. Siempre hay solución. El ingeniero siempre encuentra solución. Hay veces el beneficio-costo son parte de los problemas en la parte de ingeniería, pero siempre existe la solución. Y eso era lo que queríamos hablar para que tengamos una idea de cómo es los terremotos. También otra parte visible que podemos ver es, un ejemplo, si usted tiene una cubeta o una ponchera llena de agua, si usted deja caer un fragmento en el centro de la cubeta, usted ve que se ocasiona una onda. Y esa onda, así como se desplaza en el agua, esa onda con ese movimiento, así mismo es que el epicentro en la parte superficial, así mismo se va moviendo, pero en vez de líquido, entonces lo va haciendo en lo que es sólido. De esa misma forma va levantando hacia arriba y comienzan los procesos y la destrucción de las edificaciones donde no se cumplieron las condiciones. Por eso es cuando se hacen los estudios de suelo, se determina qué estructura lleva, donde el suelo es arcilloso, y qué estructura o zapata lleva, el tipo de diseño de construcción, donde el suelo es formado por piedra o por caliche. Entonces, por eso es que tenemos lo que son los profesionales con las capacidades y las preparaciones para eso. Ahora, la logística de cómo moverse, de cómo cubrir lo que es el país entero, para que se lleve la normativa de lo que son los terremotos. Bueno, eso es en el punto donde se debe funcionar para ver qué eficientizar ese punto ahí y así poder lograr una mejora y preservar la vida ante los terremotos.